Bienvenido, mi nombre es Eric López y hoy te voy a presentar el tema reclutamiento y selección. Desarrollaremos el tema en base a los siguientes subtemas: reclutamiento, definición de reclutamiento, fuentes de reclutamiento, medios de reclutamiento, selección del personal, definición de selección, principios de selección y elementos del proceso de selección del personal. Respondamos la pregunta: ¿qué es reclutamiento? La diapositiva dice que el reclutamiento es un conjunto de procedimientos usados en el proceso de convocatoria de personas aptas para un determinado tipo de actividad. Hablando dentro de una empresa, el reclutamiento es salir a buscar cierto número de personas con ciertas capacidades que yo necesito dentro de mi empresa para cumplir con un trabajo o con una actividad. Básicamente, eso es el reclutamiento y está dado por el Departamento de Recursos Humanos. Ahora, para realizar un reclutamiento, se debe de seguir un camino para llegar a esas personas con esas aptitudes y capacidades que yo necesito en mi empresa. Para esto existen tanto fuentes como medios de reclutamiento. Si hablamos de las fuentes, existen fuentes de reclutamiento externas e internas. Las externas se realizan fuera de la organización y sus candidatos son completamente desconocidos. Para realizar un reclutamiento externo podemos apoyarnos de las siguientes opciones: redes sociales, ferias de empleo, bases de datos, tecnología, agencias de reclutamiento y bolsas de empleo. Por mencionar alguna, las redes sociales hoy en día tienen mucho impacto, porque a través de una red social tú puedes tomar a un desconocido de afuera y adentrarlo a tu empresa, mostrarle a través de contenido multimedia, ya sean fotos o videos, tu trabajo, qué es lo que haces y qué es lo que tienes para ofrecerle, ¿no? Es una manera de atraer personal, de atraer ese recurso humano que yo necesito en mi empresa. Otra opción, por mencionar otra, serían las agencias de reclutamiento. Son empresas que se encargan de hacer esa chamba, ese trabajo, y salir y buscar a la gente con las aptitudes y capacidades que tú necesitas en tu empresa. Las bolsas de empleo, por ejemplo, se dan mucho en lo que son las universidades, a veces incluso apoyadas por el municipio. Se organizan las bolsas de empleo, las ferias de empleo también. Y todo esto son opciones o caminos que alguien que está en recursos humanos puede seguir para llegar a un reclutamiento externo. Fuentes de reclutamiento interno. Este tipo de reclutamiento se realiza dentro de la organización y los candidatos son empleados de la misma. Hacer uso de este tipo de reclutamiento es muy favorecedor tanto para las empresas como para el empleado, puesto que para la empresa ya tiene un conocimiento del currículum, la experiencia y récord del empleado, mientras que para él es una oportunidad de crecimiento y motivación. Hablemos de los medios de reclutamiento. Dentro de los medios de reclutamiento existen medios internos y externos, al igual que las fuentes de reclutamiento. Estos medios de reclutamiento que se presentan en esta diapositiva son medios de reclutamiento externo, que incluyen anuncios, periódicos, revistas, radio y televisión, puntos de compra y directorios. Recordemos que estos medios son totalmente fuera de la empresa, por eso son medios de reclutamiento externo y son utilizados para informar a los probables candidatos sobre la vacante o vacantes que existen en mi empresa. Muy importante no dejar de lado ningún tipo de medio o fuente que esté a nuestro alcance, puesto que
Entre más amplios sean los medios de reclutamiento, mayor será la oportunidad de conseguir a la persona que se desea. Medios de reclutamiento interno. Los medios de reclutamiento interno son los diferentes canales o posibilidades de encontrar a la persona que más se adapte a los requisitos del puesto solicitado dentro de la misma empresa. Esto se realiza a través de folletos, recomendaciones entre los mismos empleados, el voceo dentro de la empresa, los anuncios visibles a todos los empleados y también a través de tableros informativos. En todos estos medios de reclutamiento se debe dar la información más destacada acerca de la vacante o el puesto y los requisitos que se solicitan. Selección del personal. Se dice que la selección del personal es el proceso para elegir a los empleados más competentes y adecuados. Básicamente, la selección del personal es el siguiente paso después de un reclutamiento. ¿Por qué? Bueno, el primer paso es hacer un reclutamiento. Y por ejemplo, si yo en mi empresa tengo 50 vacantes y voy a salir a hacer un reclutamiento para cubrirlas, dentro de ese reclutamiento yo voy a recibir más de 50 personas. Tal vez sean 100 o 150 las personas que yo reciba, pero yo solamente tengo 50 vacantes. Entonces, yo recluto a esos 150, pero en la selección del personal yo voy a elegir de esos 150 las 50 personas que cumplen con las capacidades, aptitudes y actitudes que se necesitan para un determinado puesto. Básicamente, eso es la selección del personal. Por eso digo que es el segundo paso después de un reclutamiento. Principios de selección. El proceso de selección implica una serie de decisiones. Esas decisiones pueden afectar la vida futura del candidato y de la empresa. Esta circunstancia puede convertirse en fuente de frustraciones para el candidato y así dañar su salud mental y la de su familia o allegados. Por ello, existen principios de selección en los cuales el seleccionador basará su decisión. Estos deben ser fundamentales, carácter sistemático, esenciales, carácter objetivo, carácter orientador, vigencia general, flexibilidad, complementariedad y compensación. Existen 3 elementos clave para la selección del personal. Número 1. La información obtenida a través del análisis de puestos. En un análisis de puestos encontramos la descripción de tareas, especificaciones del puesto y los niveles de desempeño necesarios. Entonces, este punto nos va a ayudar adentro de ese reclutamiento seleccionar a las personas que cumplen con el perfil para esas tareas o para ese puesto y que tienen esas actitudes y aptitudes que se requieren en ese puesto. El punto número 2 son los planes de capital humano a corto y largo plazo. Estos permiten conocer las vacantes futuras con cierta precisión, así como conducir el proceso de selección en forma lógica y ordenada. Y número 3, los candidatos esenciales. ¿Qué son los candidatos esenciales? Es ese grupo que yo voy a rescatar dentro del reclutamiento, ¿verdad? Estos 3 elementos se van a utilizar para ir descartando personal. ¿Sabes qué? Quizás tiene toda la actitud, tiene las ganas, pero no trae el perfil académico que necesito. Quizás trae una escolaridad muy alta, pero no tiene experiencia, acaba de egresar. Entonces, en base a estos 3 elementos, nosotros vamos a ir haciendo un grupo de personas del cual vamos a decir, o esta persona es la que me funciona, la que se adapta al puesto.
Existen 3 elementos clave para seleccionar al personal. Uno de ellos es la información obtenida a través del análisis de puestos. El análisis de puestos suministra la descripción de las tareas, las especificaciones del puesto y los niveles de desempeño necesarios. Por ello, es uno de los elementos para realizar una selección de personal. El número 2, los planes de capital humano a corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque los planes a corto y largo plazo permiten conocer las vacantes futuras por cierta precisión, así como conducir el proceso de selección en forma lógica y ordenada. Y punto número 3, los candidatos esenciales. Todo esto para conformar un grupo de personas entre las cuales se pueda escoger. Hemos llegado al final de la presentación y para cerrar este tema, quiero recalcar que la importancia de un buen proceso de reclutamiento de personal radica en que su objetivo específico es proporcionar la materia prima, recurso humano, para la selección de los candidatos. Eso en cuanto al reclutamiento, pero en cuanto a la selección del personal, el objetivo primordial de esta es elegir los candidatos más apropiados a las necesidades de la organización. Agradezco tu atención. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación y para cerrar el tema, quiero recalcar que la importancia de un buen proceso de reclutamiento radica en que su objetivo específico es proporcionar la materia prima para la selección de los candidatos. Y en cuanto a materia prima, me refiero al recurso humano. Y esto en cuanto al reclutamiento. En cuanto a lo que es la selección del personal, no debemos olvidar que el objetivo primordial de la selección es elegir a los candidatos más apropiados a las necesidades de la organización. Agradezco tu atención.